Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, también en Radio Vital 91.1 FM. Como dijimos, vamos a conversar con el doctor Hernando Ceballos, ministro de Salud, en los momentos complicados para el país con el asunto de la pandemia y posiblemente participante de las elecciones del 2026 a través de la Cámara de Senadores. ¿Cómo está, doctor Ceballos? Muy buenos días. Muy buenos días, siempre un gusto conversar con usted, Rodolfo. Después de tiempo, ¿ah? Después de un tiempo. Sí. Bueno, ¿qué le parece? Porque ese era un poco mi planteamiento si empezamos a analizar el asunto electoral a propósito ya de las planchas presidenciales que ya están oficializadas. ¿Qué impresión global tiene usted? Bueno, yo creo que la confusión que vamos a tener el 2026 se va a mantener sin ninguna duda. Pero más o menos cuando uno va siguiendo las características de los candidatos y de los partidos que finalmente los que van en bloque o van solos, se da cuenta de que hay en medio de las dificultades dos grandes bloques, ¿no? Aunque numéricamente el bloque que representa la política tradicional, digamos, es mayor, ¿no? Porque si uno analiza de los 39 partidos que se van a presentar, más de 30... Hay uno que no presenta plancha presidencial, que es el FREPAP. Es el FREPAP, efectivamente. Pero todos los demás, cuando uno revisa un poco el programa o el perfil de sus candidatos presidenciales, es más de lo mismo realmente, ¿no? O sea, hay algunos retoques en la propuesta. Yo quiero salvar a uno y creo que usted también tendría que sacarse el sombrero por eso. Y me refiero al partido aprista, porque es el único grupo, si no usted me corrige, el único grupo que no hizo ese asunto de los delegados, que al final pueden ser hasta manoseados, sino que abrió las urnas con el control, entiendo, de la OMPE para que fueran a votar los militantes, y entonces el que ganaba era a partir de la decisión de los militantes, y eran creo que como 14 preplanchas y ganó Enrique 14 Valderrama. Candidatos, sí, es saludable. Yo creo que es saludable. Claro, es saludable. Ahora, tendríamos que analizar qué era lo que proponían los candidatos, aunque sean 14, 10, 8. Y no, pero las mayorías fueron las que decidieron, sí, se supone, ¿no? La mayoría que estaban dentro del APRA, claro. ¿No? Coincidamos que el APRA no ha ido creciendo en los últimos años por su vinculación clarísima con la corrupción, pero por su vinculación con sectores reaccionarios. Un grupo duro, los apristas, porque fíjese, claro. A mí me extrañó, no sé si a usted, con facilidad se reinscribieron. Lograron los comités que necesitaban. No, bueno, es un partido que tiene muchos años en el país, es muy conocido, ¿no? Y tiene dirigentes con bastante experiencia, ¿no? Que han tenido que ver con que se mantenga el APRA, por lo menos en un sector del electorado. Bueno, vigente. Esos han sido derrotados ahora. Han sido derrotados. Bueno, veremos si es que de verdad se produce o no una renovación en el APRA. ¿Qué quiere decir? Claro, porque una cosa es que hayan triunfado en las elecciones internas candidatos más jóvenes que los que conocemos, y otra es que tengan una posición política que hable realmente de que el APRA está mirando el país de una manera distinta. Hasta ahora, lo que hemos visto en las últimas décadas es un partido aprista vinculado al fujimorismo, es un partido aprista defendiendo a figuras muy cuestionadas desde el punto de vista de su transparencia, ¿no? Claro. Esperemos que eso también cambie, porque necesitamos en el país candidaturas más allá de las diferencias ideológicas que refresquen la política. Supongo, ¿no? Yo a Enrique lo estoy buscando, antes lo entrevistaba cada rato, pero desde que ya es candidato a la presidencia, me imagino que su agenda está recargada, a ver si la productora pues logra traerlo en estos días o la próxima semana, porque ese es uno de los temas importantes. Me refiero, oye, vas a deslindar de eso que usted menciona, ¿no? El vínculo del APRA con el fujimorismo, vas a deslindar de Alan García, de la corrupción, ¿o no? Claro, y además la propuesta programática, ¿no? Porque si la propuesta programática tiene algunos retoques, pero te plantea finalmente seguir con esta estructura, con este sistema económico, social que tenemos en el país, no hay ninguna renovación que hablar, ¿no?
Muy bien, ¿y Acción Popular qué le parece? Han habido ahí algunos entuertos, al final me parece que es Alfredo Barnechea ya el candidato presidencial, días antes se hablaba, se apostaba la doble sobre sencillo que era Julio Chávez, el presidente de AP. Bueno, si uno sigue la acción de Acción Popular, sobre todo en este Congreso, va a ver que ha tenido una participación casi lamentable, ¿no? Con poca presencia realmente de ideas renovadoras, votando junto con la derecha, la mayoría vinculado a un conjunto de denuncias, ¿no? Los niños y un conjunto de denuncias que no terminaron de aclararse finalmente, ¿no? Y sin una posición frente a esta dictadura que tenemos en el país que haga que Acción Popular deslinde con todas estas cosas, ¿no? Eso no se ha visto. ¿A qué dictadura se refiere? A la dictadura de Boluarte y a este señor Boluarte Gerí. Ya no es presidenta. Bueno, y a este señor Gerí. Siendo presidenta no había dictadura, porque entiendo que la dictadura es que uno no puede, digamos, tener todos sus derechos incólumes, ¿verdad? Sus derechos fundamentales. Bueno, acá se han matado 70 personas y no hay una sola comisión investigadora. Se los está investigando y se los está procesando. En el Congreso no. Muy mal. ¿No? Muy mal. ¿Hay alguno detenido? ¿Hay alguna persona detenida luego de 70 muertos? Porque hay pruebas, hay videos, hay fotografías, hay estudios de necropsias. Ni un solo detenido, Rodolfo. ¿Eso qué significa? Pero no debe llamarle la atención, doctor Hernando Ceballos. Usted ha vivido toda su vida en el Perú, usted es peruano. Vemos cómo la justicia demora y tarda. 2, 3, 5, 10, 15, 20 años para sancionar. ¿Qué clase de democracia entonces esa? Sale la gente a protestar. Eso es lo que tenemos que cambiar. Golpean a miles de personas. La derecha y la izquierda ya han manejado el país. Pero y no han cambiado ¿qué tipo mucho de régimen es este que impone a una jefa del Ejecutivo como Boluarte y lo renuevan después con Gerí? Porque le correspondía, doctor Hernando Ceballos. Ella era la vicepresidenta. Sí, ¿no? ¿Pero con qué votación? Es una persona que le ha hecho mucho daño al país, pero le correspondía. No le correspondía de ninguna manera. Una vez que el señor Castillo tiene que ponerse al margen, por decisión propia, digamos así al comienzo, tenía que asumir la vicepresidencia. Ahora, si hubiera renunciado, otra cosa. Pedro Castillo no se puso al margen por decisión propia. Pedro Castillo fue detenido. Pero si dio un mensaje. Esa es otra cosa. En otras palabras, ya no quiero seguir gobernando el país democráticamente. No, pero esa es una interpretación, Rodolfo, diciendo en otras palabras. Lo que hizo Pedro Castillo fue leer una proclama disolviendo el Congreso, que era lo que quería el 95% de la población. En ese momento estaba renegando el sistema democrático. Yo quiero plantear dos cosas en primer lugar. Primero, conceptualmente, ¿qué es la democracia real? La democracia que significa el pueblo tomando decisiones en la gestión de gobierno, ¿no? Lo cierto es que en nuestro país tenemos una democracia que hace tiempo que no es democracia, porque aquí gobiernan, acá gobiernan, termino la idea, sí, acá gobiernan no rindiéndole permanentemente cuentas a la gente. Acá eliges cada 5 años y tienes que aguantarte a gobernantes que no tienen nada que ver con lo que se votó. ¿Está incluyendo a Castillo? No, usted. Cuando Castillo asume, Castillo estuvo 1 año y 3 meses en el gobierno, por empezar, ¿no? Gobierno nefasto. Y los 64 proyectos, ¿no? ¿Por qué nefasto? ¿Cuántos proyectos? Nefasto porque las mayorías lo eligieron y cuando gobernó daba pena cómo gobernaba. Daba pena porque convocaba a gente, disculpando la expresión, de mala muerte, con algunas excepciones como la suya, por ejemplo. Sí, Rodolfo. ¿Y los otros gobiernos a quienes eligieron en sus gabinetes? Más de lo mismo. No, pero vayamos al tema de fondo. Pues el tema de fondo es que la gente elige un programa que lesionaba grandes intereses en el país. No lo podemos desconocer. Y que los proyectos para echar a andar su propuesta de gobierno por parte de Pedro Castillo fue bloqueada por el legislativo. No hubo un solo proyecto que pasara de comisión. ¿Usted recuerda algún antecedente en nuestro país de un ejecutivo que hubiera tenido 3 pedidos de vacancia y sus proyectos no hayan podido avanzar? Estuvo clarísimo que aquí hubo un plan para boicotear el gobierno de Pedro Castillo y no avanzara. Por empezar, quitándole a la gente la posibilidad de revisar la propia Constitución, que es un derecho ciudadano y eso es parte de la democracia. Y además, el procedimiento por el cual fue vacado Pedro Castillo fue absolutamente irregular. Coincidamos en eso, los principales juristas. Entonces, ¿cómo va a ser legítima la señora Boluarte?
legítimo es... Legítima a partir, pero está clarísimo, pues legítima a partir de lo que Castillo hace. Castillo ya no puede ser presidente constitucional, él reniega de esa jefatura constitucional y entonces le corresponde a la vicepresidenta. Hay un tema de no estamos hablando de la vacancia, de que lo detienen en la calle, lo llevan a la prefectura. Hay un tema de forma que estuvo mal, pero hay un tema de fondo que estuvo peor. Ella fue vicepresidenta de un programa y de un compromiso político nacional. No lo cumplió, pues. Sí, lo cumplió. Muy mal, y ojalá que termine presa, porque ojalá, tiene la responsabilidad, entre otras cosas, solo no lo cumplió y perdió legitimidad, sino a todas luces en nuestro país hubo y existe un acuerdo entre la señora Boluarte y ahora el señor Geri y este Congreso con sectores de las Fuerzas Armadas. Castillo nos hizo mucho daño, ¿sabe por qué, doctor Hernando Ceballos? Porque más allá de su nefasto gobierno, por lo menos desde mi impresión, es que al hacer lo que hizo el 7 de diciembre del 2022, nos trajo todo esto que estamos padeciendo. No, yo, perdóname Rodolfo, no coincido. Está bien. Porque además creo que la caída de Castillo no fue consecuencia de Castillo. Podemos discutir si debió o no leer la proclama. Desde mi punto de vista, debió disolver el Congreso mucho antes, de acuerdo a las formas constitucionales. En eso coincidimos. Pero la caída de Castillo no fue por Castillo como un elemento de fondo de lo que pasó en el país. Fue parte de una política de tratar de no permitirle a Castillo que gobierne y que cumpla las promesas. Muy bien. Yendo ya al tema puramente electoral. Castillo tiene un grupo de simpatizantes importantes en el país. Por eso es que de algún modo él está participando. No lo han inhabilitado, ¿verdad? Todavía. No lo han inhabilitado en el Congreso. ¿Puede ser candidato al Senado o no? No, porque tiene una sentencia ya, sí, en primera instancia. Una sentencia en primera instancia, donde yo lo he consultado con algunos abogados, donde todavía goza de la presunción de inocencia. Está bien. Falta todavía la sentencia en segunda, ejecutorial. No, por supuesto, pero eso le impide postular también. Bueno. Si no le impidiera, en buena hora, pero yo tengo entendido que sí, por supuesto, le impide postular. Parece que van todavía por la segunda reconsideración o la primera en el Congreso, donde no han logrado los votos para inhabilitarlo. No han logrado los votos, por supuesto. Pero en fin, entonces, ¿por dónde está Castillo? Porque lo escuchaba. ¿Nos vamos a la pausa ya? Nos tenemos que ir un ratito a la pausa y regresamos. Volvemos en unos momentos.